Buenos días, estudiantes de cuarto año de la especialidad Mecánica Industrial. Este video corresponde a un resumen de los contenidos estudiados en la clase del día jueves 17 de junio, correspondiente al módulo Mecanizado con máquinas CNC. Los objetivos de aprendizaje para este módulo en este trimestre son los siguientes: realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y estándares de calidad, y buscando alternativas y soluciones cuando se presentan problemas pertinentes a las funciones desempeñadas. Ese es el objetivo genérico, y el objetivo específico del módulo es programar máquinas de control numérico para la fabricación de piezas y partes de conjuntos mecánicos, de acuerdo a los procedimientos establecidos, a las indicaciones del fabricante y a las especificaciones técnicas. En la clase de hoy estudiamos los siguientes contenidos. Comenzamos con un análisis de lo que es el mecanizado CNC, algunas características y particularidades propias de él. Continuamos con el torno CNC, una breve descripción de su funcionalidad, de sus principios y cómo generar procedimientos de trabajo en él. Continuamos con las referencias en el plano cartesiano, básicamente relacionado con la búsqueda de coordenadas que son relevantes para el funcionamiento de una máquina de control numérico. Y terminamos trabajando el tema relacionado con coordenadas incrementales y absolutas. Quiero comenzar con un video donde se explica de manera sencilla en qué consiste el mecanizado de control numérico computacional. Cómo podemos pasar de una máquina simple a una máquina compleja como lo es este tipo de equipamiento. Hoy hablaremos de los principales tipos de máquinas CNC, cómo funciona más o menos el código G y las partes de cualquier CNC. Pero primero, CNC significa control numérico computarizado. Entonces, tal como el nombre lo indica, tenemos tres elementos. Necesitamos controlar una máquina usando números y una computadora. Lo básico va así. Tenemos una máquina, cualquier tipo de máquina, una como este taladro de aquí, que podría subir y bajar. Si lo hago usando mi mano, esto no es un control CNC. Pero ¿qué pasa si en lugar de mi mano ponemos un motor y el movimiento de este motor podría estar controlado por un Arduino, por ejemplo? Bueno, en este caso ahora tenemos una máquina CC, o máquina controlada por una computadora, porque el Arduino o la computadora está controlando el movimiento. Pero ahora añadimos una conexión USB a mi Arduino y enviamos valores numéricos con la altura del taladro, y el Arduino moverá los motores de tal manera que seguirá los valores de altura que le envío. Ahora también tenemos un control numérico, así que ya tendríamos una máquina CNC de un solo eje porque solo podría subir y bajar. Cualquier máquina controlada por una computadora con coordenadas numéricas es una máquina CNC. Estas podrían tener diferentes cantidades de ejes, pero lo más básico son máquinas de 2, 3 y 5 ejes. Dos tipos principales de CNC son las máquinas aditivas o subtractivas. Por ejemplo, con impresoras 3D que son aditivas, empezamos sin nada y seguimos añadiendo material hasta que el objeto está terminado. Pero con una fresadora CNC, que por ejemplo es subtractiva, empezamos con un bloque completo y seguimos quitando material hasta que el objeto está terminado. Estas podrían tener todo tipo de herramientas y funcionar con una gran variedad de materiales, desde madera, plástico y diferentes tipos de metales. Usamos máquinas CNC porque podrían ser muy precisas en comparación con un control manual. A mano nunca podrías mover exactamente el eje 0. algo milímetros o menos. Pero utilizando motores paso a paso, por ejemplo, sabríamos con certeza que cada paso moverá el eje una cierta cantidad de milímetros. Y si usamos engranajes o poleas, podríamos aumentar mucho más la resolución, hasta milésimas de pulgada o los llamados TOW, y en algunos podría tener una resolución de 0.001 milímetros, que es muy preciso. Y como dijimos antes, tenemos máquinas de 1, 2, 3 o 5 ejes. Para el movimiento de un eje podríamos tener solo una prensa de perforación automatizada. Para 2 ejes son máquinas que se mueven en direcciones X e Y y podrían ser por ejemplo una cortadora láser. Esta es una máquina de 2 ejes porque el láser está fijo en su lugar. Solo podemos controlar la potencia del láser, pero no la altura.
Pero también podríamos tener un cortador de plasma que usa aire a presión y plasma de alto voltaje para cortar metales. Esta es una herramienta muy útil especialmente para cortar metales muy gruesos y para un coste muy bajo. Comencemos el estudio de lo que es el control numérico. Bueno, CNC es el acrónimo de control numérico computarizado. ¿En qué consiste esta tecnología? Tal como lo pudimos apreciar en el video, es una máquina que utiliza instrucciones de programación a través de datos numéricos que permiten fijar el posicionamiento de las herramientas de trabajo y de esta manera poder fabricar y perfilar piezas, ya sean cilíndricas, planas, tanto en 2 ejes como en 3 ejes de trabajo. Aunque hoy en día también están saliendo al mercado máquinas de control numérico que trabajan con 5 ejes de trabajo. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de procedimiento de mecanizado? En realidad son bastantes y las voy a enumerar. Se utiliza para el mecanizado de piezas difíciles o imposibles de lograr en una máquina convencional. Permite fabricar piezas con gran precisión y la posibilidad de intercambiar herramientas de trabajo que en una máquina convencional no se podría realizar. También nos permite ahorrar en herramientas y utillaje, que son aquellos accesorios que utilizan las máquinas de herramientas. Nos permite reducir el tiempo de control y verificación de las dimensiones. Nos otorga una seguridad de precisión en los lotes de las piezas, porque a diferencia de una máquina convencional donde es una persona la que ejecuta el procedimiento, estas máquinas trabajan automatizadamente, por lo tanto se reduce drásticamente el error. Aumentan la productividad porque el tiempo de mecanizado es menor. También existe un menor tiempo en el intercambio de herramientas. Hay una flexibilidad de mecanización y también aumenta la productividad, pues no existe fatiga del trabajador. De hecho, aquí el trabajador principalmente ejecuta las órdenes a través de la programación. Pero así como tiene ventajas, también tiene desventajas, menores comparativamente con las anteriores. Estas son su elevada inversión inicial, un torno de control numérico como los que existen en el establecimiento tiene un valor aproximado de 25 millones de pesos versus un torno convencional que también tenemos en el establecimiento que se aproxima a los 8 o 9 millones de pesos. Otra desventaja es la necesidad de contar con programadores, operadores y preparadores de control numérico. Como lo vamos a ver durante el desarrollo de estas actividades y estas clases, el generar un programa de control numérico implica conocer, aplicar procedimientos establecidos. Y esos procedimientos no pueden tener errores, pues si ustedes generan un error, se va a ver reflejado en la pieza que yo fabrique y por lo tanto ese producto no va a contar con las características técnicas apropiadas. También es necesario una buena planificación para poder amortizar la inversión. Esto quiere decir que podamos contar con proveedores y también con clientes que nos permitan optimizar los recursos y generar ganancias para poder recuperar la inversión inicial. Y otro tema también complejo es las reparaciones. Son bastante elevadas. Ahora bien, en el caso del torno CNC, primero que todo, ¿a qué denominamos torno? Torno es un conjunto de máquinas de herramientas que permite mecanizar piezas en revolución. Esto quiere decir que la pieza va girando en su eje y a través de la acción de una cuchilla o herramienta de corte se puede ir dando la geometría que yo requiera en ese material. Esto se puede hacer tanto en un torno convencional como en un torno control numérico. La diferencia es que en el torno control numérico se pueden fabricar piezas de mayor complejidad. Ahí tenemos la imagen de un torno convencional versus la imagen de un torno control numérico. Obviamente tiene mayores accesorios, tiene servomotores, tiene la pantalla donde se programa, en este caso, los códigos y los programas de trabajo, las tecleras
donde se van activando las diferentes funciones, y también acá abajo tiene el mecanismo de parada de emergencia y el que permite activar y desactivar el funcionamiento de la máquina, entre otros componentes. El torno trabaja en dos ejes. En nuestro caso, llamaremos eje X aquel eje que corresponde al diámetro de la pieza y eje Z al que corresponde al movimiento longitudinal que se realiza en la pieza. Acá tenemos una imagen donde podemos apreciar los ejes de trabajo que se les decía anteriormente. El eje X corresponde al movimiento transversal, en este caso del carro, y el eje Z al movimiento longitudinal. Un factor importante que lo vamos a ir analizando más adelante en esta diapositiva: todos los movimientos que se realicen desde el carro hacia la izquierda de él, los Z van a ser negativos, por lo tanto las longitudes van a tener un valor negativo. Y todo lo que sea del carro hacia la derecha, el valor de Z será positivo. Esto es importante porque cuando veamos el tema del plano cartesiano, tenemos que aprender a diferenciar bien los signos que vamos a emplear. Ahora bien, ¿qué requiere una máquina de control numérico? Principalmente información tecnológica y geométrica para poder realizar el mecanizado automático de una pieza. En el siguiente video podemos apreciar el funcionamiento que tiene un torno de control numérico computarizado. A diferencia de los tornos paralelos, en los tornos por control numérico, la propia operación de mecanizado se realiza de forma automática, tras haber introducido el programa de mecanizado. A través de una consola, el operario controla en todo momento el mecanizado de la pieza. En los tornos de control numérico podemos encontrar elementos comunes a los tornos paralelos, como son los platos, las garras de ajuste o los carros, así como los conductos de refrigeración. Mediante un líquido refrigerante conseguimos lubricar tanto las herramientas de corte como la propia pieza, logrando una mayor calidad en la superficie mecanizada y una mayor duración de la herramienta. Las taladrinas, como se conocen este tipo de fluidos, son generalmente aceites minerales a los que se añaden productos químicos a fin de mejorar sus prestaciones. En los tornos de control numérico destacan los platos portaherramientas, donde pueden ir ubicadas un mayor número de herramientas que en los tornos paralelos. El cambio de herramienta se realiza de forma automática, de acuerdo al programa de mecanizado, con lo que logramos una gran versatilidad. Como en cualquier operación de mecanizado, la velocidad de corte, la profundidad de pasada o el avance de trabajo de la herramienta serán conceptos que deberemos tener en cuenta a la hora de elaborar el programa de mecanizado. Como les decía anteriormente, dentro de los factores para poder realizar un mecanizado en un control numérico, necesitamos información geométrica. ¿A qué me refiero con información geométrica? Primero que todo, los datos dimensionales de la pieza. Esto quiere decir medidas. También debemos definir los movimientos de la herramienta y el posicionamiento en el área de trabajo del cero. Cuando hablo de área de trabajo del cero me refiero al punto de inicio para poder fabricar o perfilar ese material en una máquina de control numérico. Generalmente le denominamos cero pieza. Y también los puntos de referencia necesarios para poder fabricar este elemento. Entonces ahora vamos a conocer de qué se trata la definición de puntos de una pieza en un plano. Para definir puntos de una pieza sobre un plano, necesitamos solo de los ejes X y Z. Ambos ejes conforman un sistema de coordenadas en dos dimensiones. En este caso, para el torno control numérico, nosotros vamos a trabajar en dos dimensiones. Al punto de intersección se le denomina punto cero o cero pieza. Y también la flecha indica el sentido de movimiento, que puede ser positivo o negativo. Va a depender del desplazamiento que se genere por parte de la herramienta de trabajo en el material. Acá tenemos
la imagen de un plano cartesiano. En este plano cartesiano, este símbolo que está acá, que estoy marcando, es el que nosotros denominamos cero pieza. Es el punto de origen del material. Desde ese cero pieza, yo defino que hacia la parte superior, los X van a ser valores positivos. En el caso de los Z, o de longitudes, todo lo que esté hacia la izquierda del cero pieza va a corresponder a valores negativos. Recuerden eso, como les dije anteriormente, es sumamente relevante. Y todo lo que esté hacia la derecha del cero pieza, correspondiente a la figura, sus zetas o valores longitudinales van a tener un signo positivo. En esta imagen podemos apreciar un plano cartesiano. El plano cartesiano, para nuestro estudio, lo vamos a trabajar con esas coordenadas: X en la ordenada y Z en la abscisa. Cada plano cartesiano tiene cuadrantes, que son los elementos que yo estoy marcando ahí. El primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Cada cuadrante tiene un signo, y en este caso, el signo lo vamos a trabajar primero identificando la posición de la coordenada X y luego la posición de la coordenada Z. Y lo voy a explicar a continuación. En el primer cuadrante, el valor de X va a ser positivo, porque está desde el punto 0 hacia arriba. Por lo tanto, todos los X que están hacia arriba son positivos. En el caso de Z, Z se encuentra a la derecha del cero pieza o del punto 0. Como se encuentra a la derecha, todos sus valores van a ser positivos. Esto me permite señalar que el primer cuadrante tiene los siguientes signos: X positivos, Z positivos. En el segundo cuadrante hacemos la misma actividad. Los X desde el cero pieza hacia arriba son positivos, pero los Z desde el origen, como van hacia la izquierda, ya no son positivos, sino que cambian su signo. Quiere decir que son negativos. Eso me permite señalar que el segundo cuadrante va a tener los siguientes signos: el X va a ser positivo y el Z va a ser negativo. Para el tercer cuadrante analizamos lo mismo. Los X, parto del cero pieza o del punto 0, hacia abajo el X negativo y hacia la izquierda el Z es negativo. Por lo tanto, el tercer cuadrante tiene los siguientes signos: X negativo, Z negativo. Y el último cuadrante, hacemos el mismo análisis. El X hacia abajo, por lo tanto va a ser negativo, y el Z va hacia la derecha del 0. Como va hacia la derecha del origen, voy a tener que X va a ser negativo y Z va a ser positivo. Esto es relevante que lo entiendan porque, como les dije anteriormente en varias ocasiones, vamos a trabajar con signos. A los valores numéricos que vayamos encontrando les vamos a asignar un signo, y ese signo tiene relación con la posición de la figura en estos cuadrantes. A modo de ejemplo, tomemos un sistema de coordenadas de dos ejes y determinemos los valores de algunos puntos. En esa imagen estoy proyectando 8 puntos que están marcados con un color verde y que también están identificados por P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 y P8. Aquí tengo los valores de X, tengo los valores de Z, tanto positivos como los valores de Z negativos. Entonces, ¿en qué consiste esta actividad? Es ir determinando las coordenadas de los puntos. En el origen, tanto X como Z valen 0. ¿Cuál es el origen en esta figura? El origen es esa figura que estoy marcando ahí, ese símbolo. Para los siguientes puntos, yo puedo decir lo siguiente: el punto 1 va a tener los valores de coordenada X3, Z0, porque si se fijan, el X es positivo y el Z es 0 porque no se mueve del origen hacia la izquierda o hacia la derecha, solamente toma un movimiento vertical. Y al tomar un movimiento vertical, eso es
0. Solamente en el origen ese movimiento vertical es 0. El punto 2, podemos decir que x vale 4, z vale menos 1. Analizamos nuevamente y vemos que para x tenemos un valor de 4 y z desde este punto hacia ese punto hago la proyección en el plano y me dice que z vale menos 1. Para el punto 3 tenemos que el x vale 4, ahí estoy marcando el x4, y z, como está hacia la izquierda del origen, tiene un valor de menos 4, que es lo que me marca el valor ahí de la coordenada. En el punto 4, x vale 6, hacemos el mismo desplazamiento, x vale 6, positivo, y z vale 6, pero con signo negativo porque está hacia la izquierda del origen. Y de hecho todos los puntos en z de esta figura van a ser negativos, salvo P1, por lo que le explicaba anteriormente. En el punto 5, identificamos el valor de x, que vale 6, nuevamente, pero en z tenemos un movimiento de menos 8. En el punto 6, x vale 8, y en el caso de z, proyectamos también hacia abajo, y también z vale menos 8. Punto 7, x sigue valiendo 8, pero ahora z se desplaza, por lo tanto z, si yo sigo la línea de la coordenada, vale menos 10. Y el punto 8, que sería el último de esta figura, x vale 10, positivo, y z vale 10, negativo. Esta es la forma de buscar coordenadas en un plano cartesiano. Y de hecho, si yo uniera todos los puntos desde P1 hasta P8, podría decir que estoy obteniendo una figura geométrica fabricable en un torno control numérico. Pero por ahora solamente me interesa que entendamos el concepto de coordenadas. Cuando hablamos del sistema de coordenadas de máquinas, es lo que tiene relación con el acotado de las posiciones. Este acotado puede ser de dos maneras. Podemos utilizar un sistema de coordenadas absolutas y un sistema de coordenadas incrementales, que obviamente no tienen la misma metodología de trabajo. Voy a poder fabricar la pieza igual, pero los datos que yo busque en cada uno de ellos van a ser totalmente diferentes. Vamos a analizar los dos, pero al final de esto solamente nosotros vamos a trabajar con el sistema de coordenadas absolutas. Pero insisto, me interesa que entendamos el concepto de coordenadas incrementales. Entonces, lo que tiene relación con la medida incremental, este procedimiento permite indicar a qué distancia y en qué sentido se debe desplazar la herramienta, tomando como referencia su última posición. Este es un dato importante. La medida incremental va desde la última posición a la nueva posición, o lo que se denomina en sistema de control numérico punto a punto. En este caso, podemos ver una figura donde tenemos el origen, y desde el origen o punto 0, utilizando una medida incremental, pasaríamos del punto 0 al punto 1. Eso me arrojaría una medida en x y una medida en z. Luego pasaríamos del punto 1 al punto 2. Eso me arrojaría una nueva medida en el eje x y en el eje z. Y luego pasaríamos del punto 2 al punto 0. Y si se fijaron, pasamos de un punto al siguiente. Y comenzamos de ahí al que continuaba. Eso es incremental. En el caso de las absolutas, se dan valores x y z de la posición nominal de cada punto y están referidos a un punto cero de programa, o como les decía anteriormente, lo que se denomina cero pieza. Esto quiere decir que todo el perfilado de la pieza se va a realizar desde un único punto de origen, y ese único punto de origen va a ser el cero pieza.
Los datos son totalmente independientes de dónde esté precisamente la herramienta. Por lo mismo, porque siempre vamos a comenzar desde el origen buscando los puntos coordenados. Y tenemos una referencia, siempre comenzando desde el origen. En esta diapositiva voy a explicar con un ejemplo lo que acabo de comentar, con el tema de las coordenadas incrementales y absolutas. Voy a comenzar con las coordenadas incrementales. Tenemos una figura que tiene dimensiones, tenemos el punto de origen y tenemos dos puntos, el punto 1 y el punto 2. Tenemos medida en X, tenemos dimensiones en Z. Entonces, cuando yo busco desplazamiento de manera incremental, por ejemplo, mi primer desplazamiento va a ser desde el punto 0 al punto 1, o desde este punto de origen al punto 1. Y tengo que identificar cuánto me muevo en el eje X. Como el eje X está de manera vertical, y en este caso es vertical positivo, puedo decir que se desplaza 20 milímetros. Y ahora, ¿cuánto me desplazo desde el punto 0 al punto 1, pero en la coordenada Z? Desde este punto a ese punto, hago la proyección, sé que también Z es positivo y tiene un valor de 20. Por lo tanto, el desplazamiento desde el punto 0 al punto 1 de manera incremental es X20, Z20. Y ahora, como terminé en el punto 1, voy a buscar la coordenada desde ese punto al punto 2. Me voy a desplazar desde el punto 1 al punto 2. Ahí está, desplazamiento desde el punto 1 al punto 2 y veo mis coordenadas. Aquí comienza el punto 1. Yo sé que desde el origen hasta el punto 2 en X tengo 60 milímetros de longitud, pero de esos 60 ya me desplacé 20, porque me desplacé hacia el punto 1. Por lo tanto, si a 60 le resto esos 20, el desplazamiento en X desde el punto 1 al punto 2 debe ser 40. Y hago lo mismo con el eje Z. Desde el punto 1 al punto 2 en Z, hago la proyección de la cota. La cota me dice que desde el origen tengo 40 milímetros hacia el punto 2. Pero como yo comienzo en el punto 1, de esos 40 ya me he desplazado 20 milímetros. Por lo tanto, la coordenada en Z es 20. Y de esa manera yo estoy trabajando coordenadas de manera incremental. Insisto, voy de punto a punto. Fíjense que aquí dice punto 0 a punto 1 y luego punto 1 a punto 2. Ahora voy a hacer el mismo ejercicio, pero de manera absoluta, para que veamos las diferencias. Tomamos la misma figura, mismos valores, y el primer desplazamiento va a ser igual, desde el punto 0 al punto 1, de manera absoluta, comienzo en el origen, en X se desplaza 20, igual que en la incremental. Eso no varía en este caso, y tampoco va a variar en Z, porque también se desplaza 20, desde el punto 0 o del origen al punto 1. Pero ahora, el segundo desplazamiento sí es completamente diferente al incremental, porque como decía la teoría anteriormente, las coordenadas absolutas siempre van a comenzar desde el origen. Desde el origen ya tomé el valor al punto 1, pero ahora desde el origen voy a tomar los valores al punto 2. Recuerden, desde el origen al punto 2. Y esos valores serían los siguientes. En X, que corresponde al diámetro, yo parto desde el origen hasta el punto 2, sigo la cota, y la cota me dice que tiene 60 milímetros de longitud. Ahí están los 60 milímetros. Obviamente cambia con la coordenada incremental, y fíjense acá también, en la incremental yo decía punto 1 a punto 2, acá digo punto 0 a punto 2, porque estoy hablando del origen. Y en la coordenada Z, hago exactamente lo mismo, desde el origen al punto 2, y me dice que esa es una longitud de 40. Y me dice que está desplazándose hacia la derecha de la figura, por lo tanto esos 40 son
positivos. Esa es la gran diferencia, jóvenes, entre las coordenadas absolutas e incrementales. ¿Cuál es mejor? Depende del programador. Yo particularmente me siento más cómodo trabajando con coordenada absoluta. Aquí tenemos un segundo ejemplo. Ahora solamente lo vamos a hacer con coordenada absoluta. Pongo la tablita en el desplazamiento del punto 0 al punto 1. Desde aquí a ese punto. ¿Cuánto me desplazo en la coordenada X? Tomo la referencia y el diámetro me dice que es 80. ¿Y cuánto se desplazó la coordenada Z desde el origen? O sea, desde el origen al punto 1. ¿Tengo movimiento hacia la izquierda? No. ¿Tengo movimiento hacia la derecha? No. Solamente tengo un movimiento vertical, y como tengo un movimiento vertical en el origen, Z siempre va a valer 0. Recuerden eso. Vamos al siguiente punto, del punto 0 al punto 2. Recuerden que estamos en absoluta. Punto 0 a punto 2. Desde ese punto al que estoy marcando acá, ¿cuánto se desplazó? En X, sigo la línea de la figura y veo que el diámetro sigue siendo 80. Por lo tanto, en el punto 2, X vale 80. Y Z, ¿cuánto se desplazó en la longitud desde este punto a ese punto? Primero que todo, hay desplazamiento. Segundo, está hacia la izquierda del 0 pieza. Por lo tanto, si está hacia la izquierda del 0 pieza, y si recordamos la tablita de los valores de los cuadrantes en el plano cartesiano, Z tiene que ser negativo. Por lo tanto, ya sé que en el punto 2, Z tiene un valor negativo, pero ¿cuál es su valor? Voy a la cota, sigo la línea de la cota, y esa me indica que son 100. Por lo tanto, Z en el punto 2 vale menos 100. Si por alguna razón no entendieron ese concepto de positivo o negativo y le pusieron 100, lo que haría la herramienta de trabajo es cuando vaya al punto 2, va a pasar desde este punto 100 milímetros hacia la derecha. Por lo tanto, no va a estar trabajando dentro de la pieza. Va a estar trabajando en el aire y por lo tanto el mecanizado no se podría realizar. Vamos al punto 3. Decimos desde el punto 0 al punto 3. ¿Qué valores tengo en X? ¿Qué valores tengo en Z? Desde ese punto al punto 3, ¿cuánto vale la coordenada en X? Fíjense que hacia acá yo no tengo ninguna medida, pero si me proyecto hacia atrás de la figura, sí me está indicando el diámetro. Y el diámetro me dice que el punto 3 vale X 140. ¿Cuánto me desplazo en Z? Vengo desde el origen, analizo hacia el punto 3, sigo la cota y me sigue marcando los 100 de la anterior, y como sé que está hacia la izquierda de la figura, tengo automáticamente que poner el signo negativo. No se olviden de eso. Y en el punto 4, vamos a ubicarlo de la siguiente manera. Decimos, desde el punto 0 o del origen al punto 4, ¿cuánto vale el diámetro? El diámetro vale 140. Y del punto 0 al punto 4, al último punto o vértice de la figura, ¿cuánto me desplacé? Sigo la cota y la cota me dice que la longitud total de la pieza son 160. Pero como estoy hacia la izquierda de la figura, ese valor tiene que ser negativo. Y de esa manera hemos encontrado los 4 puntos coordenados de la figura. Entonces, lo relevante de la búsqueda de estos puntos coordenados es que tenemos que tener claro que los X corresponden a los diámetros y las Z corresponden a las longitudes. Todo lo que esté hacia la izquierda del punto 0 o del origen de la pieza va a ser un Z con valor negativo. No se olviden de eso. Y todo lo que sea hacia la derecha del punto 0, en longitudes, los Z van a tener un signo o valor positivo.
Con esos dos ejemplos yo creo que estamos en condiciones de realizar los siguientes ejercicios, que los voy a dejar proyectados para que ustedes los puedan realizar en sus casas. Este es el primer ejercicio. Según los procedimientos estudiados, determine las coordenadas absolutas en la siguiente figura en revolución. Tenemos 4 puntos, tenemos el punto de origen donde yo lo estoy marcando. Lo que sí deben tener cuidado son con las cotas, que las cotas yo no las entrego de manera convencional, acá tienen una diferenciación. Empieza el acotado desde la parte posterior hacia la parte delantera, si se fijan bien en la figura, pero ustedes comienzan a buscar las coordenadas desde este punto hacia la parte posterior, por lo tanto ahí deben hacer una adecuación matemática sencilla que me interesa ver si comprenden el concepto que deben aplicar. Ahí está la tablita para que puedan desarrollar las actividades. Los invito a desarrollarlo en sus casas y posteriormente revisarlas con los apuntes que yo voy a ir subiendo al Drive del curso. Un segundo ejercicio, donde tengo el mismo encabezado, pero ahora la figura tiene 6 puntos coordenados. Y a diferencia de la anterior, el ordenamiento de las cotas va desde el punto de origen hacia el punto final. Por lo tanto, aquí sí está el ordenamiento tal como lo hice en los ejemplos anteriores. Entonces lo que debemos hacer, ahí está la tablita, buscar desplazamiento comenzando desde el punto 0 al punto 1, del punto 0 al punto 2, del punto 0 al punto 3, del punto 0 al punto 4, punto 0 al punto 5 y del punto 0 al punto 6. Recordando que la coordenada en Z en el punto 1, como está en el origen, va a ser 0. Y de ahí en adelante ya todos los valores desde el 2, 3, 4, 5 y 6, las coordenadas en Z van a ser negativas porque están hacia la izquierda del punto de origen de la figura. Y con esos ejercicios que les dejo planteados para que puedan ir practicando y activando los conocimientos que están adquiriendo, me despido. Hasta la próxima clase. Los invito a que cualquier consulta que tengan respecto de este tema o del tema de torneado que estamos trabajando en el otro módulo, me escriban al correo que ya conocen y podamos ir aclarando esas inquietudes que se están presentando. Un saludo cordial, chiquillos. Cuídense, cuiden a su familia y si Dios quiere nos estamos comunicando en la próxima clase. Hasta luego.